El mercado de fichajes empieza a agitarse entre bastidores en el Atlético de Madrid, y un nombre que cobra cada vez más fuerza dentro del club es João Gomes. El centrocampista brasileño, actualmente en el Wolverhampton, está siendo seguido de cerca por la directiva del Atlético, que considera su fichaje como parte de una reestructuración más amplia del mediocampo para lo que resta de temporada. La marcha de Conor Gallagher ha abierto un importante vacío en el sistema de Diego Simeone. Más que simplemente sustituir a un jugador específico, el Atlético entiende que necesita reponer características fundamentales para mantener la identidad competitiva del equipo. Intensidad, fuerza física, marcaje agresivo y capacidad de presión al rival son pilares del estilo atlético, y João Gomes se perfila como un nombre que encarna precisamente estos atributos. En los últimos días, el interés ha ido más allá de la mera observación. El Atlético de Madrid ha contactado formalmente con el Wolverhampton, señalando su intención de avanzar en las negociaciones y presentar una oferta concreta. Este fichaje demuestra que el club español ve ahora al brasileño como una posibilidad real, y no como un nombre más en una larga lista de posibles fichajes. João Gomes se forjó una reputación como centrocampista incansable, de esos que nunca se rinden ante un reto y hacen del combate una virtud. En el fútbol inglés, se adaptó rápidamente a la intensidad de la Premier League, convirtiéndose en una pieza clave en el sistema del Wolverhampton. Su evolución llamó la atención no solo por su vigor físico, sino también por su madurez táctica y disciplina defensiva. En el Atlético, estas características se consideran esenciales. Simeone valora a los jugadores que entienden el juego sin balón, que saben cerrar espacios y proteger la defensa, especialmente en partidos de alta exigencia. João Gomes encaja en este perfil y podría ofrecer al entrenador una opción fiable para los partidos importantes, donde el equilibrio en el mediocampo suele definir el resultado. La directiva del Atlético está analizando el mercado con cautela, consciente de las limitaciones financieras y de la necesidad de invertir con inteligencia. La posible llegada de João Gomes no sería un fichaje mediático, sino una apuesta funcional, alineada con el ADN histórico del club. Jugadores con este perfil suelen conquistar rápidamente a la afición con su esfuerzo y compromiso en el campo. Desde la perspectiva del Wolverhampton, la situación está siendo seguida de cerca. El club inglés sabe que João Gomes es un activo valioso, especialmente tras su excelente rendimiento en la Premier League. Cualquier posible negociación solo se concretaría con una oferta convincente, capaz de compensar tanto deportiva como económicamente la pérdida de un jugador tan importante. Para João Gomes, el interés del Atlético de Madrid representa un paso importante en su carrera. Vestir la camiseta de un club tradicional, competir en competiciones europeas y trabajar con un entrenador como Simeone son factores que pesan mucho en la decisión de cualquier jugador. El intenso estilo del fútbol español, combinado con las exigencias tácticas del Atlético, podría impulsar aún más el crecimiento del centrocampista brasileño. Internamente, el Atlético ve el fichaje como parte de un proceso de renovación controlado. La idea no es desmantelar la plantilla, sino ajustar piezas estratégicas para mantener un nivel competitivo. João Gomes podría llegar para competir por un puesto, aumentar la competencia interna y ofrecer alternativas tácticas al entrenador a lo largo de la temporada. Otro punto que complace al cuerpo técnico es la versatilidad del jugador. João Gomes puede jugar como centrocampista defensivo, protegiendo la línea defensiva, o como centrocampista de apoyo, presionando arriba y ayudando en la transición ofensiva. Esta flexibilidad es valiosa en una plantilla que se enfrenta a diferentes estilos de rivales en la liga y en competiciones continentales. Entre bastidores en el Metropolitano, el nombre de João Gomes sigue siendo objeto de atención y esmero. La directiva del Atlético de Madrid entiende que el próximo mercado de fichajes no solo estará marcado por grandes anuncios, sino también por decisiones estratégicas que podrían definir el rumbo del equipo en los próximos años. La posible llegada del centrocampista brasileño encaja a la perfección en este contexto de planificación y reconstrucción gradual del mediocampo. Diego Simeone ha sido una voz activa en este proceso. El entrenador sigue de cerca la evolución de la plantilla y sabe que, para mantener un nivel de competitividad en un calendario cada vez más exigente, es esencial contar con jugadores que ofrezcan una intensidad constante. La marcha de Gallagher dejó un vacío que va más allá de la función táctica. Se trata de la falta de energía, presión y capacidad para desgastar al rival, características que João Gomes posee de forma natural. En el Wolverhampton, el brasileño maduró como jugador en un entorno extremadamente competitivo. La Premier League exige resistencia física, una rápida lectura del juego y la personalidad para enfrentarse a rivales fuertes uno tras otro. João Gomes no solo se adaptó bien, sino que se convirtió en un referente en su posición,
destacando por su consistencia y compromiso colectivo. Estos factores pesan mucho en el análisis del Atlético, ya que valora a deportistas capaces de mantener un alto rendimiento incluso bajo presión. La negociación, sin embargo, no es sencilla. El Wolverhampton conoce el interés del club español y no pretende facilitar una posible salida. El club inglés trabaja en la idea de que solo iniciará conversaciones más profundas tras recibir una propuesta que refleje el valor deportivo y el potencial de crecimiento del jugador. El Atlético, por su parte, estudia alternativas financieras para que el acuerdo sea viable sin comprometer su equilibrio presupuestario. Uno de los escenarios que se analizan son fórmulas de negociación creativas, como pagos a plazos o objetivos deportivos que diluyan la inversión a lo largo del tiempo. Este tipo de estrategia ya ha sido utilizada por el Atlético en otros fichajes y podría volver a ser una opción si las negociaciones avanzan. El objetivo es reforzar la plantilla sin generar impactos negativos a largo plazo. En el campo, la posible llegada de Joao Gómez abriría nuevas posibilidades tácticas. El Atlético podría ganar más agresividad en la presión alta y una mayor protección defensiva en los partidos fuera de casa, donde el equipo suele enfrentarse a entornos hostiles. La presencia de un centrocampista defensivo con gran capacidad de recuperación daría más libertad a los jugadores creativos, equilibrando al equipo en diferentes contextos de juego. La adaptación al fútbol español también se ve con optimismo. Aunque la liga tiene un ritmo diferente al de la Premier League, las exigencias tácticas son altas. Joao Gómez demuestra inteligencia posicional y disciplina defensiva, cualidades fundamentales para integrarse rápidamente en el sistema de Simeone. Además, el historial de los jugadores brasileños en el club demuestra que, cuando se encuentran en un entorno competitivo, tienden a rendir a un alto nivel. La afición del Atlético observa el desarrollo de la situación con moderada expectativa. Se entiende que el club no está incurriendo en gastos excesivos, pero también se confía en la capacidad de la directiva para identificar refuerzos que realmente marquen la diferencia. Joao Gómez representa precisamente este tipo de apuesta: menos protagonismo, más compromiso. En los pasillos del club, la idea es clara. El Atlético no solo quiere sustituir a un jugador, sino reforzar su identidad. La intensidad siempre ha sido uno de los mayores símbolos del equipo, y mantener este nivel se considera esencial para seguir luchando por títulos nacionales e internacionales. El posible fichaje del centrocampista brasileño se alinea con esta filosofía. Mientras el mercado de fichajes permanece abierto, el nombre de Joao Gómez sigue siendo uno de los más comentados internamente. Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero hay indicios de que el Atlético está dispuesto a seguir adelante si las condiciones se vuelven favorables. El club sigue de cerca la situación, atento a las oportunidades y listo para actuar en el momento oportuno. Para Joao Gómez, la oportunidad de jugar en el Atlético de Madrid podría representar un salto significativo en su carrera. Jugar a las órdenes de Simeone, en un club conocido por su alto nivel, sería una prueba de madurez y también una muestra de logros aún mayores en el fútbol europeo. Si la negociación se materializa, el Atlético se hará con un jugador alineado con su ADN competitivo, capaz de aportar desde el primer momento. Por lo demás, el interés ya demuestra que el club sigue atento al mercado y dispuesto a reforzar su plantilla con criterio. La afición del Atlético sigue el rumor con expectación. Muchos ven en Joao Gómez a un jugador con el espíritu competitivo que siempre ha marcado las grandes épocas del club. No es un nombre con repercusión mediática, sino un deportista que simboliza la garra, la dedicación y el compromiso, valores que históricamente han unido a jugadores y aficionados en el Metropolitano. A pesar del progreso en los contactos, el club mantiene la discreción. El Atlético de Madrid suele negociar en privado, evitando exposiciones innecesarias y disputas públicas en el mercado. Aún quedan detalles por definir, como valores, métodos de pago y posibles primas, lo que indica que la negociación podría requerir paciencia. Lo cierto es que el interés por Joao Gómez no es casual. Representa una clara respuesta a una necesidad dentro de la plantilla y un intento de mantener una identidad competitiva incluso tras cambios importantes. El Atlético sabe que, para seguir compitiendo al máximo nivel, necesita jugadores dispuestos a luchar por cada centímetro del campo. Si el acuerdo se concreta, Joao Gómez podría comenzar una nueva etapa en su carrera en un entorno exigente, apasionante e históricamente competitivo. De lo contrario, el mero hecho de estar en la mira del Atlético ya confirma su crecimiento en el panorama europeo. Mientras el mercado de fichajes sigue abierto, la afición del Atlético espera con impaciencia los próximos movimientos. El mercado promete novedades, y el nombre de Joao Gómez sigue siendo uno de los más fuertes entre bastidores del club. En el Atlético de Madrid,
Donde la intensidad es la norma y el compromiso es innegociable, el centrocampista brasileño emerge como un refuerzo consentido tanto dentro como fuera del campo.